Hemos llegado a nuestro último panel de la jornada denominado Mora Avanzada y Cartera Castigada. El desafío de darle liquidez al activo improductivo. Estrategia, especialización y productividad. En este panel nos acompañan los licenciados Otto Brenner, gerente de cobranza para Centroamérica de Multimoney, Estuardo Álvarez, gerente general en Sicobra, y Vinicio Rodas, Country Manager de ARS Internacional. Otto Niels Brenner cuenta con 18 años de experiencia en liderazgo y gestión de estrategias, operaciones y equipos en el sector de cobros y recuperación. Otto es actualmente el gerente regional de operaciones en riesgos en Multimoney. Su enfoque ha sido impulsar la eficiencia y efectividad en la recuperación de activos a través de la implementación de estrategias innovadoras y el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Es licenciado en Administración de Empresas con máster en Gestión de Proyectos y Big Data, especializado en Gestión de Equipos y Coaching. Estuardo Álvarez Acevedo, por su parte, es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Finanzas. Posee más de 20 años de experiencia desarrollando estrategias de administración y recuperación de cartera para el sector financiero y retail. Actualmente es gerente general de Sicobra, Guatemala, empresa transnacional BPO, Business Process Outsourcing, que brinda servicios de contact center en cobranzas, atención al cliente y telemercadeo, con vida institucional desde el año 1995 y presencia en países como Guatemala, Ecuador y Perú. Y José Vinicio Rodas Álvarez es ingeniero industrial de la Universidad de San Carlos de Guatemala con maestría en Administración de Negocios de INCAE Business School. Cuenta con amplia experiencia en las áreas de energía, planificación urbana, finanzas, telecomunicaciones y BPO. Es experto en temas de BPO y Customer Experience, con 24 años de experiencia laboral en México, Centroamérica y Venezuela, con el grupo Atento, donde fungió como Country Manager de Centroamérica y gerente general de Atento Venezuela. Tiene experiencia en el mercado hispanoamericano de BPO y en el mercado americano en Customer Experience y Sales. Actualmente es el director responsable de la empresa ARS Internacional para Guatemala y Honduras. Les damos la bienvenida para que cerremos con broche de oro el ciclo de riesgo de crédito. Adelante. Bueno, se nos cortó, ¿cierto? Algo nos faltó, pero no importa. Bueno, Vinicio, Estuardo, Otto, muchísimas gracias. Sé que tienen una agenda impresionante hoy, que hacen un esfuerzo grande por compartir todo este valor. Entonces, si quieres, Otto, cuéntanos un poco primero qué es Multimoney, porque no todos lo tenemos tan claro. Multimoney es una empresa que empezó en Costa Rica hace alrededor de 18 años. Somos una empresa que se especializa en préstamos personales. Empezamos dando préstamos personales cuando aperturamos la empresa. Es un préstamo personal distinto a lo que tiene el mercado porque es un préstamo personal que tiene la capacidad de revolver el saldo como que si fuera una tarjeta de crédito. Entonces somos una mezcla entre ambos productos en donde el cliente, si tiene un buen comportamiento, lógicamente puede volver a utilizar el saldo que tiene disponible en su préstamo. Actualmente estamos en Guatemala, tenemos presencia en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México. Hemos ido ampliando nuestro portafolio, ahora somos banco en Costa Rica, somos banco en El Salvador, próximamente seremos banco en Guatemala y somos un banco más orientado a una fintech que a un banco tradicional, donde el 95% de las transacciones son digitales. Muy bien, bueno. Ahora, Estuardo, cuéntanos un poco de Sicobra para que todos nos pongamos en contacto. Bueno, buenas tardes. Sicobra es un BPO especializado en cobranza. Tenemos operaciones en Ecuador, en Perú y acá en Guatemala. Nuestro elemento diferenciador en Guatemala es que nosotros somos más de campo. Tenemos 350 colaboradores en terreno. Es prácticamente el 70% de nuestra fuerza productiva y creemos que esto nos va a aperturar mercado y nuevas y mejores oportunidades de recuperación acá en Guatemala. Además, Estuardo, ahora estás del otro lado del negocio porque fue banquero muchos años, ¿cierto? Interesante esa doble visión. Bueno, Vinicio, por fin,
Qué rico tenerte acá. Vinicio es gran aliado de la revista en varios países. ARS es una compañía que admiramos mucho y nos apoya pues en toda la región. Vinicio, cuéntanos de ARS. Gracias, Beatriz, y buenas tardes a todos. Bueno, ARS es una compañía ecuatoriana que actualmente se convierte en una compañía multilatina operando en Ecuador, allá estamos en Quito y en Guayaquil, en Bogotá, en Colombia, en la ciudad de Panamá, en Honduras y en Guatemala. Básicamente, nuestra mayoría de portafolio es compra de cartera. Nosotros valoramos activos improductivos a las instituciones financieras, los adquirimos y seguimos con la labor de cobro. Entonces, es una compañía muy enfocada en eficiencia, muy enfocada en experiencia del cliente. Actualmente tenemos algunos de nuestras operaciones basadas en COPC, ¿verdad? Que parece raro para una empresa de cobranza, sí, es más probablemente usado para Customer Experience y Sales, pero es una compañía que le apuesta a eso, le apuesta a la parte de tecnología y entonces de bastante avanzada. Por ahí nos pueden encontrar y por supuesto muy aliados de ciclo de riesgo, en donde usualmente nos invitan y participamos por nuestro CEO, principalmente allá en Bogotá. Bueno, gracias, Beatriz. Bienvenidos entonces los tres. Bueno, Otto, llevemos esos modelos de cobro en mora avanzada a otro nivel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para incrementar esa efectividad, esa eficiencia, esos resultados en una mora? Que pongámonos primero en sintonía. En Colombia, cuando hablamos de mora avanzada, digamos que ya son carteras o castigadas, 100% provisionadas, o para ciertos sectores quizá ya los 120 días ya sea una condición de default. Entonces, cuéntanos cómo llevar esa cobranza en mora avanzada a otro nivel. Y luego entonces si te sumas, Estuardo y Vinicio. Creo que hay 4 premisas mínimas o estándares que deberíamos de tener o básicas en nuestra operación. La primera es nuestra capacidad de poder segmentar la cartera. Lógicamente en las moras más tempranas nuestra capacidad de diferenciar los buenos de los malos es mucho mayor, pero no significa que en la cartera avanzada o en la cartera de alta morosidad no sea necesario poder tener la capacidad de poder segmentar nuestros diferentes tipos de clientes para poder ser más eficientes y efectivos a la hora de nuestra cobranza. Creo que el objetivo principal de una operación de cobros debería de ser, o los dos objetivos principales debería de ser eficientes y ser efectivos. El tratamiento de un portafolio debería de parecerse a una curva normal, donde en los dos extremos tenemos los clientes más fáciles y el otro extremo tenemos los clientes más difíciles. Y nosotros deberíamos de eficientizar esos dos extremos, primero con los fáciles porque no queremos sobrecargar clientes que sabemos que tienen la capacidad de pago, no queremos sobreinvertir con los clientes difíciles en donde nuestro ROI va a ser negativo, entonces tenemos que ser muy eficientes con esos dos extremos y donde vamos a buscar efectividad va a ser en el centro de nuestra curva normal, donde están la mayoría de nuestros clientes, que en donde si enfocamos nuestro esfuerzo vamos a lograr aumentar nuestra recuperabilidad en 10-15%. Para poder lograr lo que les estoy mencionando necesitamos tener la capacidad lógicamente de segmentar y entender quiénes son los buenos, quiénes son los muy malos y en dónde queremos enfocar nuestro esfuerzo de cobranza para poder ser lo más efectivos posible. Muy bien, Estuardo, tú también me hablabas que tienen desde Sicobra una visión también un poco particular, distinta y con un énfasis en 3 aspectos. Cuéntanos un poco esa visión. Sí, digamos nosotros tenemos 3 pilares, ¿verdad? El primero es el tema de tecnología, que definitivamente pues el mundo está avanzando y necesitamos incorporar inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es autónoma desde el principio, hay que enseñarle sobre todo, digamos, algunos chapinismos, tenemos que ir customizando la experiencia con el cliente, entonces tenemos la parte de la tecnología. Luego el tema del talento humano, que algo se conversó ya. Actualmente, pues las nuevas generaciones están, es una forma diferente de gestionarlas. La mayoría de los supervisores o jefaturas están con una técnica de cobranza antigua y pareciera ser que esa misma técnica de cobranza antigua es la que quieren transmitir a las nuevas generaciones, pero esas nuevas generaciones
ya no trabajan como nosotros trabajamos en su momento. Ya no es un tema de pedir una jornada adicional, da la mía extra, te quedas más y te damos el famoso tema de la pizza, de la jornada nocturna. Es un esquema completamente diferente y que es necesario abordar desde adentro. Y algo súper importante que lastimosamente no hemos logrado compenetrarnos es que una BPO puede ser una integración directa del negocio. Lastimosamente a los BPO nos ven como alguien que quiere ir a robar o acaparar la atención del gerente de cobros de la financiera. Si uno habla con la persona de cobranza de la financiera, regularmente es voy a ver, voy a analizar, pero lo ve a uno como un ataque, digamos. Nosotros desde el lado de Sicobra lo que queremos hacer es integrarnos al negocio, entender la cultura de nuestro cliente y que podamos pues, maximizar la operación. El tema de la cartera castigada es el penúltimo eslabón de la recuperación de cartera, porque luego ya viene Vinicio a comprar la cartera que ya está depreciada o ya se convierte en un activo tóxico, ¿verdad? Entonces ya Vinicio dice, ya pasó por Sicobra, ya pasó ahí por mi amigo de Rexa, ya pasó por A, por B o por C, entonces yo les ofrezco X. Pero podemos hablar acerca de pues, mantener un embudo de cobranza acorde y que podamos empezar a detener esa migración desde los niveles de mora administrativa y no llegar a darle vuelta a la cartera castigada para que ese precio pues, se deteriore. Muy bien. Vinicio, entonces desde tu visión ya cuando llega esa cartera castigada que ya pasó todas esas etapas, ¿cuáles son esos factores de éxito, esas premisas para llevar esa gestión de cobro de cartera castigada a otro nivel? Sí, yo creo que mencionándolo, el mismo tema que ya Otto comentó, la parte de segmentación es bastante importante. La parte de analytics también, tenemos que encontrar patrones. Nosotros ya recibimos al cliente, como decimos los chapines, ¿verdad? Más allá de la reventazón. Ya ese cliente ya está de aquel lado de la ola y dice, bueno, ¿ahora qué me va a ofrecer? Eso hay otro pilar bastante importante que es el buen trato, ¿verdad? Ya la cartera, en el caso nuestro, es nuestra. Y tengo que darle buen trato a este cliente si no quiero que me bloquee y se bloquee. Y la otra parte relevante es que hay que tener una buena propuesta y conversar sobre esa propuesta. No podemos llegar y decirle al cliente, darle una amenaza, ¿verdad? Te voy a poner la pistola aquí, de tipo El Padrino, ¿verdad? Una oferta que no vas a poder rechazar, no. Vamos a hacerle una oferta con buen trato, una oferta en la que podamos tener una conversación sobre la situación, sobre lo relevante. En la mañana veíamos lo que comentaba Omar, creo que se llama, la parte de banca, en donde decían cómo se ha homologado el score. O sea, si soy A en banco A y soy C en el banco B, ahora soy C para todos. Entonces esa homologación que la superintendencia está exigiendo hace que nosotros, al tener conversaciones de esta forma con los clientes y los orientemos a que se motiven a pagar y nos den prioridad, porque también es un tema de, bueno, ahora después del COVID vemos los niveles de inflación, con los precios de la energía que nos mataron la bolsa, ¿verdad? Que no es secreto que vamos a comprar ya una libra de tomates, que salen ahí los memes bromeando, pero así está todo, ¿no? Pagamos combustible caro, pagamos… Ya el ingreso disponible para pagar deudas ya se comparte entre el banco A, banco B y por último probablemente la empresa… el mercado, el colegio de los hijos, todo. El mercado, el colegio de los niños, claro. Y entonces, ¿qué le pido? En enero, aquí por lo menos las inscripciones serán en enero, muchos van a pagar las inscripciones o en diciembre o en enero. Y yo tengo que hacerles una oferta, pero tengo que hacer esa parte conversacional. Tengo que hablar con el cliente y generar ese link, porque este cliente ya vive con ese dolor. Recordemos que ese cliente ya está ahí, es como el dolor de muela. Hasta que no me lo saquen o no me lo alivie el dentista. Se va acostumbrando ya me acostumbré. a esa incomodidad de la mora y que lo llamen y en su zona de confort. Correcto. Entonces, esas son las premisas que nosotros vemos. Por supuesto, hay que trabajar segmentadamente, no podemos
cobrar de la misma forma aquí, y comentaba hace un momento que en el altiplano, Guatemala es un país que tenemos 23 lenguas adicionales al castellano, entonces la gente llena los requisitos de un préstamo en castellano, sí, o español, pero no se habla en lengua, ¿verdad? Entonces cuando te hablan en cachiquel, ahí ya te zafan un poquito. Eso tenemos que aprender a hacerlo, y eso es la parte de la segmentación y por supuesto los patrones en la analytics, ¿verdad? Poder entender cómo van los clientes. Bueno, hemos hablado mucho. Permítame sumarle algo a mi amigo Otto. Vinicio, que creo que es importante. Ya hablamos de segmentación, de comunicación efectiva, pero hablando con mis excompañeros, creo que un factor que algunos de nosotros hemos dejado a un lado es que la tecnología, la segmentación, las estrategias son importantes, pero el pilar más relevante en un proceso de cobro de morosidad alta es la capacidad de nuestros gestores de manejar una negociación efectiva, de manejar las objeciones que tiene el cliente, de analizar su situación y proponerle las soluciones correctas que lo van a rehabilitar a largo plazo, no sacarle un pago hoy para que mañana vuelva a caer en mora y tengamos que volver a lidiar con el cliente. Entonces, nuestros sistemas tienen que estar basados en mucho coaching, en mucha mejora continua, en un proceso en donde nuestros supervisores y gestores tengan un modelo que les permita desarrollarse ante esas habilidades que en el momento que tengan que enfrentar un cliente difícil, tengan la capacidad de negociarlo y poder manejarlo. A veces queremos desarrollar mucho la parte tecnológica, pero olvidamos que la parte Talento, humana hace el factor 50% del trabajo. Estuardo, cuéntanos un poco también en esa parte de talento, cómo potencializar toda esa capacidad de gestión, de negociación, de cierre, de manejo de objeciones. Si digamos, hay 4 aspectos básicos que se pueden resumir. El primero es el contacto, ¿verdad? Necesito buscar el contacto. Luego, una vez tengo el contacto, el tema de la negociación, saber qué le puedo ofrecer al cliente, hacer el acuerdo de esa negociación y luego, por supuesto, dar el seguimiento. Si nosotros manejamos toda esa cadena de valor con el equipo de cobranza, ya sea del call o de campo, pues la cobranza debería de ser efectiva, ¿verdad? Entonces, sí hay 4 aspectos importantes que se pueden resumir en eso, y hay que estar en constante comunicación, coaching con el equipo. Regularmente se hace algo al inicio, pero poco hacemos en el ínterin, y eso es completamente necesario, ¿verdad? Vinicio, ustedes cobran in-house, también en outsourcing. ¿Cómo manejas el talento humano en ARS? Nosotros cobramos principalmente in-house, pero por supuesto también tenemos aliados que nos ayudan con cierta cantidad de cartera, porque bueno, es relevante siempre tener un benchmark de cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Claro, ellos Y un cobran canal fijo, para sí. compararnos, cómo Y lo para estoy poder haciendo tener. yo y cómo lo está haciendo mi aliado y, Correcto. y qué Ellos- lo hace mejor y cómo nos compartimos ese éxito. Sí, nosotros les ayudamos un poco en términos de nuestro producto, en términos de estrategia, de marcaciones y esto, y ellos nos comparten de sus resultados, porque bueno, son nuestros también y nos cobran un fee, por supuesto, pero nos comparten de sus resultados cómo les está yendo en nuestras carteras y en nuestros lugares. Entonces es bastante importante siempre tener cómo medirse quién está haciendo mejor y peor, y como lamentablemente nuestro mercado no es un mercado de información simétrica en donde todos podemos saber cómo le va a los demás, pues entonces nosotros nos creamos la estrategia así. Es relevante manejar a la gente, sí, motivarla, como que menciona Otto, darle las herramientas todo el tiempo. La industria usualmente es de asustar a los clientes. ¿Ya? Hay muchos clientes que dicen, a mí el otro día me llamaron y me dijeron que debía 50,000 y usted me manda una carta en donde mi saldo es de 10,000 quetzales. Entonces cuando uno dice, pero ¿cómo, por qué hicieron eso? Y la respuesta es que hay que asustarlo para que después negociemos. No, Dios. no asustemos, porque si a mí me dicen que debo 50,000 quetzales y yo no los tengo, es que la siguiente vez no le voy a contestar. Digámosle la verdad, o sea, ¿cuánto debe usted? Esto fue lo que yo… Corto la quería. comunicación, lo alejo, Y hago los lo clientes- contrario. Y los clientes van, fíjate, ahora van a la superintendencia, luego te llegan con lo que dice la super. Y si tu información es diferente, te van a querer pagar con lo que dice la super. Así. Entonces tenemos que tener conversaciones asertivas, con mucha empatía. Significativas. Ujú.
Bueno, Otto, tú hablabas mucho de segmentación, porque la segmentación es muy fuerte, muy compleja, muy de foco en las moras tempranas, pero a veces todo lo que rueda 90, 120, eso es una sola bolsa a veces ahí, pero no, ahí hay una estrategia bien interesante de segmentar en medio del default. Háblanos un poco de esa segmentación. A ver, ahora existe mucha tecnología para segmentar, hay scores predictivos, ya sabemos que tenemos machine learning, inteligencia artificial, mucha tecnología que nos permite poder segmentar de forma efectiva la cartera, pero aterrizando un poco para los que no tenemos posibilidades de entrar con ese tipo de tecnología, creo que la forma más efectiva que a mí me ha funcionado es utilizar el comportamiento del cliente o la reacción del cliente con respecto al cobro que le hemos hecho en los últimos 3 o 6 meses. Algo muy sencillo y muy básico de hacer es simplemente segmentar a aquellos clientes si localizados, con localizados, si hicieron promesa, si no hicieron promesa, si tienen pagos parciales en los últimos 3 o 6 meses, y realmente genera una diferencia importante del comportamiento futuro que van a tener en esos segmentos. Entonces, si no podemos tener tecnología avanzada que nos permita segmentar de una forma más efectiva, siempre las reglas básicas del comportamiento o reacción del cliente ante la metodología de cobranza es una forma bastante efectiva de dividir mi cartera, sobre todo en las moras de 120, 150, 180 y probablemente los primeros 6 meses posterior al castigo. Muy bien. Yo quisiera, sí, con este tema de la segmentación y el agrupamiento en los diferentes grupos de gestión y demás es algo que se maneja perfectamente bien de forma interna, ¿verdad? Que era lo que se manejaba, digamos, en la institución financiera donde yo estaba. Sin embargo, cuando ya se entrega la cartera a la empresa de cobranza, la empresa de cobranza empieza desde cero. No hay, digamos, esa retroalimentación previa y todo ese análisis y conocimiento de la cartera. Entonces empezamos de cero y nos ahorramos un periodo de tiempo en aprender, en entender, en conocer la cartera, ¿verdad? Entonces por eso hablábamos nosotros acerca del tema de la integración al negocio. Al final de cuentas, ese dinero que estamos recuperando desde la empresa de cobranza va a parar a nuestro cliente corporativo, ¿verdad? Vinicio, también tú ya en cartera castigada, pues uno dice cartera castigada y eso también es una cosa impresionante. Les doy un dato, en Colombia tenemos más cartera castigada que la cartera en balance de las entidades financieras. Tenemos el doble, no más, el doble, es impresionante, el doble de cartera ya está castigada y es toda una industria gigantesca. Y ahí, ¿cómo entonces, algunas variables de segmentación, Vinicio, que nos puedas compartir en esa cartera? Bueno, yo diría que hay que empezar de la misma línea que menciona Otto, con los históricos. Hay que empezar también por los temas demográficos, o sea, las personas de ciertos rangos de edad son más propensos a pagar. Hay que empezar con temas de conocimiento de empleo. O sea, si estoy trabajando, tengo ingreso para poder pagar. Probablemente no todo, pero sí parte. Entonces, toda esa información tiene que venir pues de la fuente primaria, que en este caso son los bancos. Luego habrán fuentes secundarias, algunas son públicas, otras no. Pues, digamos, todos sabemos que en Guatemala la información pública en términos de los empleados del sector público pues está allí. Por supuesto hay que hacer trabajo, ¿verdad? Hay que buscar esos clientes, luego también hay que segmentar clientes por valor. O sea, yo por ejemplo, nosotros tenemos 2 rangos bastante diferentes, los de $0 a $300, nosotros los cobramos de una manera muy diferente, más masivo, porque bueno, no te van a dar tanta plata, y los arriba de $4,000, esos también con grupos especializados, porque vamos a ponernos, por ejemplo, en caso de los ejecutivos que de alguna forma tienen esa deuda, porque los deudores llegaron allí no porque se despertaron hoy en la mañana y dijeron no voy a pagar las deudas, no, llegaron ahí porque les cambió o las expectativas o su ambiente laboral, actual, de ingresos. Sí, te despidieron una calamidad, del banco, se te cayó la casa, chocaste, cualquier tema, y entonces llegamos ahí. Eso tal vez no es lo relevante, pero lo relevante es la gente que tiene deudas de alto valor, o sea, arriba de $4,000, esperan un speech diferente, esperan de alguien que sabe de finanzas,
alguien que tiene mucha más empatía y capacidad de influencia. Eso lo mencionaban en el momento, hace un momento con el tema del perfil, ¿verdad? La capacidad de influencia, porque yo tengo que ser capaz de poder mover a ese cliente, va a decirle, nosotros aquí en Guatemala le saque las fichas de una bolsa y meta las fichas en la otra, ¿verdad? Esa capacidad de influencia que pueden ser con lenguajes muy simples o con lenguajes más especializados, si queremos hablar de fichas o de dinero o de capacidad de pago y cosas así. Entonces, todas esas estrategias funcionan las estrategias también de cosas que son bastante relevantes como marcación a través de troncales que dan mejor resultado, Tigo, Claro, que son las dos básicas aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que saber en dónde tenemos mejores resultados y segmentar qué clientes van a ir aquí, qué clientes van a ir en la mañana. Te pasan cosas, digamos, hay clientes que nos contactan y dicen, llámeme por favor después de las 6 de la tarde. Y ahí estamos nosotros llamando a las 10 de la mañana. O sea, no fuimos capaces de leer lo que el cliente busca. Entonces, claro, nuestra ventana de servicio va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en Guatemala. Sin embargo, tenemos que ser capaces de entender cada uno de esos tiempos y buscar ahí los grupos y los segmentos para ser más eficientes. Bueno, volvemos a nuestro tema. Todos en algún momento estamos incorporando un chatbot de inteligencia artificial, automatizando un proceso, desde el call center, que UNDA 1 para el reclamo, UNDA 2 para pedir el servicio y UNDA 3, ya incluso sistemas de autopago. Busquen estas alternativas, cuál es su motivo de no pago, si puede pagar, cuál es el valor, eso ya todo se está automatizando y ve uno chatbots cobrando en mora temprana. Cuéntanos, Otto, en mora avanzada, ¿cómo alinear esos dos mundos? La tecnología, los chatbots, la inteligencia artificial, con esa asesoría personalizada de una voz que tanto necesitamos y tanto nos encanta que nos conteste alguien detrás de la línea, incluso para hacer un reclamo, para preguntar a qué horas aterriza el vuelo. Uno siempre espera una voz humana inteligente. ¿Cómo alinear esos dos mundos en la mora avanzada? Cuéntanos y luego ya se suman. Estuardo. Sí, voy a dar un paso hacia atrás. Creo que toda la parte de tecnología digital, chatbots, bots, son importantes y ya no son importantes, son necesarios principalmente en la mora temprana. Creo que de nuevo, como lo hablamos hace un momento, si vamos a los extremos de nuestro portafolio, el segmento más fácil debería de tener capacidad de autogestión. Eso va a mejorar la experiencia del cliente y reducir drásticamente mis costos. Entonces, es relevante que toda empresa que tenga un sistema de cobranza dé la opción a que el cliente, sobre todo en moras tempranas, mora 30, mora 60 días de atraso, todavía el cliente pueda autogestionarse con chats que tengan cierto nivel de inteligencia, estén pegados a nuestro core para poder dar las soluciones necesarias a esa situación, que puedan, por ejemplo, que el cliente pueda incluso promesar, si es necesario, poner su promesa de pago, el monto que quiere pagar, la fecha que lo va a hacer, sin necesidad de que haya una tercera persona solicitándoselo. Si nosotros tenemos ese servicio en el front-end y el cliente no tuvo la capacidad o la posibilidad de rehabilitarse durante ese proceso, hacerlo en el back-end es un poco más complicado. O sea, ya tuvimos esa ventana de tiempo, ya tuvimos esa opción, el cliente no pudo por diferentes dificultades o la situación que esté viviendo hacerlo por medio de una autogestión. En la parte de morosidad alta, tenemos que utilizar y aprovechar esa comunicación digital más como un brazo adicional a nuestra gestión telefónica y como algo que nos permita llegar al cliente, pero media vez logremos el contacto con el cliente. Yo soy bastante chapado a la antigua y considero que es un gestor el que debe analizar la situación de ese cliente y darle una solución personalizada, con una herramienta que le permita realmente solucionar su caso muy particular. Los chatbots todavía son herramientas muy generales, muy generalizadas, y en moras muy altas ya necesitamos entender la particularidad para poder
realmente solucionar la situación del cliente. Entonces, utilizar tecnología digital es importante, pero no podemos reemplazar la gestión humana con la tecnología digital, sobre todo cuando hablamos de moras altas. Sí, completamente de acuerdo, ¿verdad? Aquí el ingrediente que me gusta agregar a mí es la parte de la gestión de campo. La gestión de campo. Sobre todo porque justamente el tema del territorio guatemalteco, las etnias, el tema del clima, hay particularidades en cada una de estas regiones y qué mejor que alguien que pueda hablar el mismo idioma, ¿ya? En el caso de Jacaltenango, por ejemplo, ahí se habla el jacalteco, y que alguien llegue y al expresarse en español prefiera expresarse en su lengua materna. Lenguas autóctonas. Tienes gente que cobra en lenguas autóctonas. Esto sí es muy sofisticado, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ese ingrediente de tener más conexión, una personalización con el cliente, claro, pues es el elemento diferenciador. Sí, esa emocionalidad y esa confianza que uno le debe generar. Vinicio, cuéntanos, como en tecnología, ¿cuáles son esas tecnologías? Obviamente sumando la inteligencia artificial, los chatbots, que no pueden faltar en un modelo de cobranza de cartera castigada. Uno siempre piensa que la tecnología es muy al inicio y mentira es que la cobranza de cartera castigada sí que se soporta en herramientas sofisticadas. Sí, lo que sucede es que hay que encontrarle, digamos, el cómo sí. Entonces, de acuerdo con Otto, en las carteras más frescas es más fácil que la gente te conteste y utilice y interactúe con la inteligencia artificial, con los chatbots y eso. Pero en las carteras de mora más avanzada, nosotros, por ejemplo, en nuestras experiencias nos dicen que te sirve más para aperturar la puerta. O sea, le mandas un bot y el cliente apertura la puerta, significa está anuente a comunicarse con vos, pero quiere a la persona allí porque su caso es particular, ¿verdad? Probablemente quiere pagar hoy el 10% de la deuda y dentro de 60 días el 100% de la deuda. Yo lo haría hoy porque estamos en octubre y sé que en diciembre voy a recibir el aguinaldo. Entonces, para abrir la puerta tienen utilidad, hay muchas tecnologías como en la parte de text-to-speech, pero lamentablemente nuestro mercado, por ser pequeño en términos de volumen de población, en términos de uso de estas tecnologías, no necesariamente hay lenguajes chapines. Entonces, pues traemos gente con lenguajes o de México o de Colombia o Argentina que no es que no nos gusten, sino simplemente la gente quiere pues… Sí, todos somos muy regionalistas, sí. Queremos que nos cobren dentro de nuestra misma cultura, idioma, todo. Y te asustas, porque te llama un argentino y entonces, o la voz del argentino. Y además nos metieron un gol, ¿cierto?, al equipo. Claro, entonces sí, ahí acabó el partido y nos fue mal con los argentinos. Entonces, pero nosotros, esa es nuestra experiencia, sí utilizamos, por ejemplo, en la parte final de las llamadas hay que hacer mucho seguimiento, hay que agradecer el haberse dado el tiempo de escuchar, entonces ahí se van con las básicas que son mensajes de texto, hay que agradecer los pagos, hay que recordar los pagos, toda esa parte en donde el mensaje de texto, digamos, es bastante clave y es barato y fácil de llegar que usar un chatbot, pero siempre ponerle también, bueno, marque acá, pégale al link y se viene con nosotros a más cosas. Autoservicio, módulos de autoservicio. Correcto, 7x24. De autogestión, sí. El tema al final con la autogestión pues es otra situación en donde dependiendo también del mercado del cliente, hay gente que no lo va a usar porque tendrá que crear un usuario y ya no quiere poner su correo, bueno, tiene todos, pero buscando el cómo sí, que creo que es la solución, buscar el cómo sí lo hacen, todos tienen parte para poder avanzar en el uso tecnológico con sus limitaciones, por supuesto. Bueno, Otto, esta mañana hablábamos de la ausencia de productos para los deudores vencidos. En la originación tenemos todo, más todas las combinaciones, todos los portafolios para todos los segmentos. Pero cuando uno se vence como una situación previniente, todos queremos pagar, nos llegó una enfermedad, nos quedó corto, entró alguien en la universidad, o nos quedamos sin trabajo, tantas problemáticas, pues no hay nada, sino muchas veces pague,
y si me van a reestructurar me exigen cosas que no pueden ser, me consultan a centrales de riesgos y me piden una cantidad de cosas, ingresos que no tengo. Entonces, ¿cómo potencializar esa oferta de valor en las moras avanzadas de cara ya a problemáticas complejas como para llegar con productos y servicios a la medida? Normalmente en cartera administrativa, antes de hacer el castigo, lógicamente es más complejo que podamos personalizar la herramienta hacia el cliente. La reestructura nos permite dar un plazo máximo, incluso regulatorio, de 60, 72 meses, en donde muchas veces el cliente, partiendo su saldo actual en esa cantidad de cuotas, no le permite el bolsillo hacerlo. Pero creo que ya posterior a la cartera castigada sí tenemos opciones en donde podemos permitirle al cliente subsanar su situación económica. Muchas veces nosotros, en nuestra ansiedad por recuperar la plata lo más pronto posible, exigimos al cliente la cancelación total, incluso dándole descuentos de altos porcentajes, pero decirle a una persona que consiga 30, 40, 50 mil, 60 mil quetzales cuando lleva 6, 7 meses sin pagarnos una cuota de 500, es bastante complicado, y el porcentaje de los clientes que tienen la capacidad de hacerlo es no más del 5 o 6% sobre el 100% de los clientes de los cuales yo hablo. ¿Qué sucede con eso? Yo aprovecho ese 5%, obtengo una recuperación, pero lastimo mi relación con el 95% de los clientes restantes y probablemente disminuyo su probabilidad de recuperación a mediano plazo porque me dejan de responder. Por eso es que es importante, y lo que he repetido es tener gestores con la capacidad de entender la situación del cliente para ofrecerle la herramienta correcta. Si sabemos que el cliente está interesado y puede aprovechar un buen descuento para cancelar, buenísimo. Pero si vemos que la situación del cliente no está para eso, tenemos que comenzar a entender cuál es la cuota correcta que el cliente puede pagar para asegurarnos que esa cuota sea, ¿cuál es la palabra? Que sea constante, sostenible. Sostenible, gracias. Entonces, les voy a dar los nombres. Nosotros lo llamamos convenio de pago a aquellos clientes que pueden convenirnos a menos de 18 meses, por ejemplo, que pueden agarrar su saldo y dividirlo entre 18 meses. Tenemos los clientes de cancelación que pueden aprovecharlo con un buen descuento, pero la mayoría de nuestros clientes les llamamos no convenios, sino que le llamamos pagos parciales, que son aquellos que pueden pagarnos fracciones de su cuota durante algún tiempo, y lo que vamos haciendo es hablándoles mes a mes y revisando de nuevo su situación económica para ver si ese pago lo podemos ir incrementando hasta en el momento de convertirlo en un convenio de pago. Es como un proceso piramidal de irlo graduando de pagos parciales a convenios de pagos a cancelaciones, por ejemplo, para asegurar esa sostenibilidad y la efectividad de nuestra cartera. Estuardo, tú que cobras varias carteras acá de varios bancos, ¿también ves que hay ausencia, hay falencia de productos o hemos avanzado? ¿Cómo ves ese tema? Definitivamente sí hay ausencia de productos para tratar de mejorar la recuperación de cartera, ¿verdad? Siempre el tema del área comercial es cómo innovo, qué producto nuevo creo, pero del lado de la recuperación, los convenios, reestructuras, refinanciamientos ahora, descuentos de cuotas, 2x1, liquidaciones, y eso al final de cuentas en algún momento en la parte de la cartera castigada se vuelve hasta un incentivo perverso, ¿verdad? El hecho de que yo ya sé que si dejo de pagar en 6 meses más o en 8 meses más, resulta que ahora mi deuda la tengo que pagar con el 40% de descuento. Entonces también hay que hacer una revisión estratégica en las ofertas que le podemos dar al cliente en la cartera administrativa. Otra vez de nuevo cerrar el tema del embudo de la cobranza, porque si yo ya sé que me tardo 2 meses más o 3 meses más y me van a descontar el 50% de la cartera, pues eso se genera como una bolita de nieve y al final de cuentas, para nosotros mejor porque vamos a tener cartera castigada que recuperar, ¿verdad? Pero sí, ese es un incentivo perverso desde mi punto de vista. Vinicio, en lo mismo, ya cartera castigada a veces la premisa y la bandera es descuento, condonación, y uno se preocupa que se contaminen los clientes porque dicen, yo tengo 90 días, voy a esperar a vencerme un montón porque ya sé que eso lo venden y allá me condonan, allá me perdonan. Entonces también en esos productos
en cartera castigada también reestructuramos, refinanciamos, hacemos como otro escalamiento de pagos, todo es con donación, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros muy similar en la línea que menciona Otto, hacemos convenios con los clientes, ¿verdad? En algunos casos hasta 36 meses, en otros tenemos, para la parte que mencionaba Otto de los pagos, ¿verdad? Acuerdos de pago que se van gestionando de la misma manera. O sea, el cliente va pagando lo que va pudiendo, se le apoya con congelar la deuda y cuando el cliente recibe o logra vender un vehículo o logra tener algún dinero adicional, lo va aportando y ya llega para pasar a convenios o cancelaciones. Entonces, digamos, en Guatemala no está tan estructurado, pero por ejemplo en Honduras tenemos un producto que se trabaja con el sistema bancario, bueno, el sistema financiero, mejor dicho, principalmente cooperativas, en donde hay una ley de alivio de deudas. Las empresas por ley te tienen que apoyar, no te tienen que desembolsar, pero tienen que apoyar al menos en trabajar tu préstamo por ley, ¿verdad? Aquí no tenemos una ley de alivio de deudas, hay quienes compran deuda, pero no alivian a los clientes en 72 meses, 80 meses, allí sí, en Honduras. Entonces, allí nosotros somos aliados de muchas cooperativas y nos apoyan en desembolsar y aliviar a los clientes. Ese producto pues no está aquí, los bancos no necesariamente lo ofrecen porque nuestros clientes pues están en mal crédito, por supuesto. Nosotros sí trabajamos también con los buró de crédito locales en todos los países que estamos y entonces reportamos. Entonces un cliente que entra con nosotros en un convenio también lo pasamos a buró como un cliente ya rehabilitado y esa es parte del, digamos, del know-how del producto y del éxito del producto de hacer convenios, porque entonces el cliente, si continúa dentro de 5 o 6 meses, el cliente estará técnicamente rehabilitado y puede continuar y va a tener crédito con otras instituciones un poco más fuertes, ¿verdad? Que nosotros no originamos, pero con las originadoras o con el sistema financiero normal, ¿verdad? Y eso es relevante, ¿verdad? Es relevante, por eso mencionaba hace un momento la conversación. La conversación tiene que ser hacia cómo te logro solventar el problema y aliviarte esto y no cómo te machaco y te digo que bueno, o pagás o en otros términos un poquito diferentes, ¿verdad? No serás una persona elegible para continuar dentro del sistema financiero. Claro. Bueno, Otto, ustedes han tenido experiencia de venta de cartera, ¿verdad? Pero siempre hay una resistencia de salir, porque todos son como los hijos, que bueno, algún día se rescatará, entonces, como también decía Estuardo, como que me están quitando un pedacito de mi negocio, cuando realmente somos aliados de las compañías de BPO, de las compañías colectoras que compran esa cartera. ¿Cómo vencer ese miedo o cómo valorar, cerrar el ciclo? O, como decía Estuardo, no lo hemos cerrado todavía, pero un paso interesante en el ciclo de riesgo de crédito es entregar esa cartera a un actor especializado y lo mismo, entregar la cobranza a un actor especializado en todas las etapas. ¿Cómo vencer ese miedo y dar ese paso? Bueno, primero tenemos que entender que nosotros como empresa estamos limitados. Tenemos límite en conocimiento, límite en herramientas, límite en información. Entonces, lógicamente, va a llegar un momento en el cual esos límites nos van a pasar y no vamos a poder recuperar el saldo de ciertos segmentos de cartera, cuando hay otras empresas con una mayor especialización, con mayor información y conocimiento que pueden hacerlo. Nosotros empezamos a vender cartera en el momento que entendimos que gestionar cartera irrecuperable lo único que hacía era desenfocar a nuestros gestores en cartera, que era imposible de recuperar, y no enfocar ese esfuerzo en cartera que sí podíamos trabajar. Cuando nosotros especializamos a nuestros gestores en cartera en las cuales nosotros sí tenemos la capacidad y la posibilidad de trabajar, nuestra efectividad subió en 15-20% sin ningún problema. Y esa cartera que quedó rezagada, que ya no podíamos trabajar, decidimos venderla y tuvimos muy buena experiencia al respecto. Hemos hecho alrededor de 4 o 5 ventas de cartera de diferentes índoles, carteras demandadas, carteras extrajudiciales, carteras viejas,
Y tanto a nosotros ha sido una buena experiencia porque primero obtuvimos plata inmediata sobre un segmento que no estábamos recuperando. Segundo, logramos enfocar a nuestros equipos de cobros en segmentos en los cuales sí podíamos trabajar. Y tercero, la empresa que nos compró la cartera obtuvo rentabilidad al respecto. Entonces, es un poco entender el negocio. Muy bien. Estuardo, ¿cómo romper ese temor de hacernos partícipes a los BPO, a las empresas, o tercerizar procesos desde la venta, desde la cobranza, la mesa de ayuda, e integrar esa cadena de valor más allá de la propia entidad crediticia? Sí, hay una resistencia a entregar parte de la cartera administrativa, ¿verdad? Se puede iniciar con un ejercicio básico, yo me quedo con el 80, doy el 20, para empezar a hacer una especie de bench, ¿verdad? Unas campañas Champion Challenger. Claro. Por ahí, digamos, dentro de una organización, regularmente en instituciones financieras o de crédito, el área de tecnología va a atender siempre desarrollos regulatorios, ¿verdad? Es lo primero que va a atender. Luego la parte del tema de créditos es fundamental para el crecimiento de la compañía, y de último van a venir los requerimientos de cobranza, ¿verdad? Yo necesito generar alertas, necesito un sistema de geolocalización, necesito generar campañas, necesito meter inteligencia artificial, y todo este tema dentro de las carteras administrativas, regularmente el área de tecnología lo ve como en un segundo o un tercer paso. Mientras que si logramos hacer esta entrega de cartera, al menos considero yo de un 20%, pues puede dar buenas sorpresas, ¿verdad? Estoy seguro de lo que yo estoy haciendo internamente, lo estoy haciendo bien, y no debería de haber ningún inconveniente en querer compararme como lo está haciendo alguien especializado en el tema de cobranza. Muy bien. Vinicio, entonces, ¿qué le dirías a una entidad crediticia que no quiere vender su cartera en mora avanzada para que dé ese paso y como lo dice Otto, pues se dedique a la contención y a lo que genera más valor y entregue eso a un actor que además me va a dar un precio y me va a dar liquidez sobre un activo improductivo? Sí, esa es, digamos, la receta del negocio, ¿verdad? Yo creo que lo primero que hay que hacerle entender a las entidades es si saben realmente cuánto cuesta esa cartera. O sea, si un préstamo se originó hace 8 años en 10,000 quetzales, esos 10,000 quetzales hoy ya no te compran lo que compraban hace 8 años o 7 años. Ya el poder adquisitivo es mucho menor, entonces le seguís esperando, sí, pero me van a entrar 10,000 quetzales, sí, pero no vas a comprar los mismos galones de gasolina ni las mismas libras de tomate. Segundo, ¿cuánto te cuesta? Y creo que Otto lo acaba de mencionar. A ver, sigo enfocado queriendo cobrar esas moras altas, llamando a esos clientes, a los mismos clientes, ofreciéndole lo mismo, pague de contado y todo. Ya los clientes no tienen la posibilidad, aunque ya pasó tal vez un ciclo o dos económicos en términos de mejora y empeoramiento de la producción nacional, ¿verdad? Tenemos que saber cuáles son nuestros costos directos, nuestros costos indirectos. Y creo que hay otra parte que los banqueros aquí lo van a tener más claro. ¿Cuánto voy a sanear? Porque eso está en mi balance. El riesgo total de la compañía, en este caso del banco, de la entidad financiera, también está medido entre ese volumen de cartera. Si lo que decía hace un momento Beatriz, el doble de la cartera en Colombia, la morosa es el doble de lo que es la al día, pues bueno, imaginémonos que se sanea todo eso, cómo las entidades van a tener mejores balances, van a tener más control. Y encima van a recibir plata. O sea, nosotros vamos a pagar de acuerdo a lo que tengamos, y ese dinero te va a entrar. ¿Y qué querés? ¿Cuántos préstamos vas a colocar con ese dinero que te está entrando? Tal vez no es la mejor o la mayor cantidad, porque posiblemente esperabas un porcentaje más alto de tus activos, pero lo que conseguiste te va a permitir nuevamente seguir colocando y crecer en lugar de seguir prestando dinero que no necesitas. Entonces, creo que esa parte es la que tenemos que, esa es la conversación que tenemos usualmente con las entidades a las que les cotizamos, ¿verdad? Obviamente el mercado es bastante competitivo, puede ser que nosotros tengamos menos precio que algunos otros o tengamos mejores precios. Sin embargo, eso lo dictará el que nos evalúe. Y por último,
el trato que le vamos a dar a los clientes. Hay bancos con los que nos hemos sentado y dicen es que van a maltratar a mis clientes. Bueno, sí son sus clientes, ellos lo originaron. Y por eso hemos mencionado ya un par de ocasiones en esta plática el buen trato, ¿va? No podemos pelearnos con esos clientes porque será que nos vuelvan a cerrar la puerta, ¿va? ¿Cuántas veces no he tenido la respuesta de no quiero saber nada de esa entidad financiera porque me trataron mal? ¿Ya? Esas son respuestas que nosotros tratamos de que no existen, pero existen, ¿verdad? Por supuesto no somos perfectos, eso va a existir porque lo manejamos nosotros los seres humanos y vamos a hacer, un día de estos llego yo enojado y pues el primer cliente que me conteste se la regreso, ¿verdad? Pues no debería ser así, pero bueno, así sucede. Así que todas esas partes son las que nosotros tenemos en las conversaciones, en las valoraciones, y las valoraciones son pues las herramientas financieras que conocemos todos, ¿verdad? El valor presente neto o valor actual neto de los activos durante un periodo de tiempo con estimaciones de acuerdo a nuestra experiencia. El tener cartera ya comprada previamente también te genera una experiencia, ¿va? ¿Cuánto estoy recuperando si la cartera es principalmente de esta región, de este sector, en donde los clientes me pagan más? Y bueno, digamos en nuestro mercado no es secreto, ¿va? El muchachito es cabezón, el departamento de Guatemala es el que ocupa la mayor. Si compro cartera y la cartera es mayoritariamente del departamento de Guatemala, probablemente sea bastante exitosa de acuerdo a la experiencia que tengo. Entonces, esas cosas son las que hay que buscar, que sepan que también estas dependen de los ciclos económicos. Entonces, en los momentos en que estamos, en donde el ciclo económico está bastante es contracíclico. Claro, ¿cierto? Cuando sube, hay plata para pagar, cuando baja, la gente no la ahorra, se la gasta, y en este momento, si vemos el crecimiento de las carteras, bastante fuerte, digamos, para nuestros mercados, qué bueno, pero eso también responde a los cambios de expectativas, ¿verdad? Yo ya no quiero pagar, yo quiero viajar, ¿verdad? Ayer hablaba con un amigo que lleva gente a ver el partido que se desarrollará el sábado, 60 personas pagando $5,000, nos parece diferente, ¿va? Pero 60 personas van a ver este clásico y 60 personalmente allí, en Barcelona. O sea, tal vez no es lo que van de otros mercados, pero tienen otras expectativas. Otras prioridades. Bueno, cuando estamos en mora avanzada siempre prendemos el retrovisor y decimos, pero ¿cómo dejaron llegar a este cliente hasta acá? ¿Qué fue lo que se le hizo? ¿Cómo fue que lo desembolsaron? ¿Qué hicieron cuando estaba en preventivo? ¿Qué pasó en administrativo? 60 días acá, ¿sí? Y siempre prendemos ese retrovisor. ¿Qué le falta a la gestión de mora temprana para ser más eficaces en esos síntomas de dificultades tempranas? Ser más preventivo, ser más oportuno en esas medidas correctivas para evitar que estos clientes rueden a situaciones complejas de incumplimiento, porque uno ve que llaman desde un día de mora, no, soy la señora Beatriz Villa, me quedé sin trabajo y no puedo pagar. A los 15, a los 10 días, a los 20 días sí me quedé sin trabajo y sigo sin trabajo y ahí seguimos hasta que rodé. Entonces uno dice, pero ¿cómo me dejaron rodar cuando me llegan con la misma problemática agravada 90, 120 días después y nada ha cambiado? Cuéntanos, Otto, entonces, ¿qué les dirías acá a todos que también tienen sus áreas de mora temprana? Creo que los clientes tienen diferentes problemas de corto, mediano y largo plazo. Y nosotros tenemos que tener herramientas que nos permitan solucionar esos problemas dependiendo de la dificultad que cada uno está afrontando. Hablamos de reestructuras, es un poco reestructurar cartera con morosidad alta es muy poco efectiva, por lo menos en mi experiencia. La posibilidad que un cliente vuelva a mora cuando ya estuvo en 120, 150, 180 días de atraso es bastante alta, pero no es lo mismo si lo agarramos en preventivo, en mora 30 o incluso mora 60, Bucket 1, 2 o 3. En ese momento todavía podemos rescatar al cliente y le podemos dar una solución efectiva a su situación que le permita continuar viviendo dentro de mi portafolio. Entonces, si yo sé que un cliente, por ejemplo, tiene un problema de corto plazo, perdió su trabajo hoy, pero ya está en entrevistas, ya próximamente va a volver a generar ingresos, le puedo dar una solución este mes, le puedo
bajar su cuota este mes, trasladarle el resto al final del crédito, puedo encontrar algo que le permita estar vigente este mes y continuar su pago los siguientes meses. Pero si estamos viendo que a él le cambió la vida, tiene una enfermedad que no le permite trabajar, fallecimientos, situaciones que cambian el rumbo de nuestras vidas, necesitamos darle esa herramienta donde él disminuya sus cuotas y le permita seguir sufragando el resto de sus obligaciones, como por ejemplo una reestructura. Entonces, tener la habilidad en mora temprana de identificar el problema del cliente y entregar esa solución que le permita a él rehabilitarse, nos va a disminuir lógicamente la cantidad de clientes que van a trasladarse a moras más altas. Estuardo, ¿cómo ves esos consejos para mora temprana, que igual también la tenemos allá en Sicobra, verdad? Sí, bueno, regularmente el tema de la cobranza empieza en la preventiva. Sin embargo, existe un paso anterior a la preventiva, nosotros lo hemos denominado bienvenida, que es básicamente darle la bienvenida al cliente, ¿verdad? De cara al cliente es una atención amable y cordial. Detrás de esa amabilidad lo que estamos validando es el nivel de contactabilidad después de un periodo de tiempo de desembolso corto. Si nosotros ya vemos que desde el inicio hay una contactabilidad disminuida, seguramente eso va a seguir como una ruedita ahí hasta el tema de castigo, ¿verdad? Entonces sí existen, o en este caso existe un nivel antes de hacer una preventiva, y sobre todo trabajar en temas de qué pasa con ese porcentaje de clientes que no me pagan. Nosotros ponemos, digamos, o nos ponen indicadores de metas, en el caso de flujo, mora 1.30, regularmente andará en un 90% de recuperación, contagio o contención, como le llamen en las instituciones, pero ¿qué pasa con ese 10%? Ese 10% es el que nosotros tenemos que desmenuzar y entender qué es lo que pasó, para encontrar el perfil del cliente que se nos va a caer posteriormente. Nos preocupamos siempre por saber si llega al 90, pero ¿qué pasó con el otro 10? Ahí es en donde tenemos que tener esa interacción y esa colaboración con el resto de las áreas del negocio, ¿verdad? Bueno, ya para cerrar, Vinicio, entonces prendamos el retrovisor desde la cartera castigada para esa mora temprana. Sí, bueno, yo lejos de montar las estrategias como las ha mencionado Otto o Estuardo, que creo que son bastante válidas en las entidades, yo quisiera aconsejarle a las entidades, ¿va? Y poniéndoles unos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero hacer algún trámite en la SAT aquí en Guatemala, anualmente me piden actualizar mi RTU. Eso es de cajón que lo hacemos todos, si no, no nos dejan hacer trámites en la SAT. Los bancos no necesariamente piden, o las entidades financieras, actualizar frecuentemente los datos. O sea, yo tengo créditos con entidades financieras y les puedo asegurar, no me han pedido actualizar mis datos en los últimos años. Es más, si yo llamo y doy otro teléfono celular al que tengo registrado con ellos, no me dan mi información. Entonces tienen que generar estrategias de actualización de datos más recurrentes. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que cuando, por supuesto, si los clientes ya no te contestan, pues contestarán en la siguiente etapa de mora y en la siguiente, pero eso les va a ayudar mucho a tener esto. Los estados de cuenta, miren, yo caí en mora ya un par de veces en mi vida, o sea, tampoco he sido libre de pecado, por decirlo así. He caído un par de veces en mi vida en mora. Y lo que te dejan de hacer cuando estás en mora es que no te envían tu estado de cuenta. Tienen que ser capaces de mantenernos informados de dónde estás parado. Porque si no, cuando llegan allí conmigo, ya cuando compramos la cartera, te dicen, yo no debía tanto, y entonces también es otro conflicto, ¿verdad? Entonces hay que mantener al cliente informado de cómo está el volumen de deuda o el tamaño de la deuda y en qué parte. Yo creo que ahora ya la ley ya se los exige, pero eso es relevante, no poder perder ese contacto, y por eso la actualización. Obviamente el buen trato y servicio. El otro día me mandó una entidad financiera a mi correo un tema de cobro y no era yo. Entonces les digo, miren, no soy yo. No lo cambiaron. Tuve que llamar a alguna persona conocida del banco para que me hiciera favor de decirle a los de cobros del banco que no soy yo, el del correo electrónico, que es otro. Eso es mal servicio. Entonces, dar un buen servicio al cliente, muchos de los aristas
Eso va a permitir que yo me mantenga y me mantenga al día. Y como les digo, muchos de los clientes que yo llamo me dicen, no quiero saber nada del banco, no voy a decir nombres del banco porque me trataron mal o me hicieron mal servicio. Entonces, cuidemos esa parte del servicio porque eso va a repercutir que cuando yo caiga en mora, diga, sí, le voy a dar parte de mi pago del mes a este banco porque siempre me han tratado bien, siempre lo recuerdo con cariño. Y disculpen que lo tenga que recordar, pero bueno, hay bastantes. Hay indicadores tempranos. Aquí nosotros ya sabemos qué pasa si se cae el precio del azúcar y el precio del café. ¿Qué pasa en Guatemala? Vamos a empezar todos a apretarnos, ¿va? Porque son nuestros principales productos de exportación. Hay mucha manufactura, pero ¿qué pasa si se caen esos? Esos son indicadores tempranos. O sea, yo me levanto todos los días y digo, a ver cómo va. Bueno, no todos los días, pero regularmente cómo van los precios internacionales. El Banco de Guatemala publica, vamos bien, entonces va a haber plata disponible por lo menos para estar en esto, ¿verdad? Hace 2 semanas habían buenas noticias, empezó a bajar el precio del combustible. Yo lo primero que dije fue, me va a quedar más plata este mes y va a bajar el precio de la energía, ¿va? Entonces, pero ya subió. Entonces regresó y dije, sigo apretado en esos términos. Entonces esos indicadores adelantados nos van a permitir entender que van a haber clientes a los cuales les va a pegar esto, ¿verdad? Y nosotros como área de cobranza y como área financiera debemos de verlos y decir, bueno, mira, está pegando, se cayó el precio del azúcar y aunque aquí, bueno, todos sabemos, somos de los 10 productores más importantes de azúcar, ¿va? Eso es relevante para la industria nacional en términos de la contratación. Bueno, se acaba la… Pero eso mueve toda la economía. Claro, se acaba hasta la economía popular, los empresarios, los grandes, los corporativos. Correcto. Y entonces, y creo que es importante, lo mencionaron en la mañana, me pareció como de clic, dije, alguien me copió mis respuestas. El tema de feedback, y creo que Otto lo menciona también en términos de que tengo que ser coach, sí, tengo que dar un feedback que sea bastante abierto, no le puedo llegar a decir a la gente, cobren, ese no es un feedback, cobren, está pasando esto, veamos cómo solventar, qué te contestan los clientes, mire, la mayoría de clientes dice que no puede pagar el 15, sino hasta el 30, ¿qué hacemos? Porque todos también tenemos un flujo efectivo, entonces tenemos que tratar de que los clientes pues lleguen pagando antes del cierre de mes, porque, bueno, imagínense este mes, si el 80% de los clientes nos paga el 31, no hacemos nada con la plata, porque no va a haber banco el 1, sábado es 2, domingo 3, hasta el 4, y bueno, esa parte del flujo se ve afectada. Entonces tenemos que luchar porque los clientes paguen pues, el 29, el 30, para poder tener esos recursos y poder hacerle frente a las nóminas, hacerle frente a los clientes, a los proveedores que van a pasar su factura el lunes 4 y eso. Entonces el modelo de feedback interno con la gente es muy importante y relevante. Bueno, muy bien. Entonces damos por cerrado porque ya nos llega nuestro cóctel, se nos acabó la agenda. Un aplauso para nuestros panelistas.